Bienvenidos a nuestra presentación sobre una explicación relativista de por qué el mercurio se encuentra líquido a presión ambiente y temperatura ambiente. Este grupo está conformado por César Hurtado, que será el primero en hablar, Nicolás David Daza, que será la segunda persona en exponer, y finalmente Antonio Vargas, que será la última persona del grupo en exponer. Empecemos por lo básico. Todos nosotros sabemos que el mercurio es un metal líquido en las condiciones ambientales, temperatura y presión ambiente. Pero creo que nunca nos hemos puesto a pensar por qué esto ocurre. Y es que esto debería ser algo que le importe a los químicos. Pero ¿qué pasa cuando ellos no encuentran la respuesta? Cuando ellos usan sus marcos teóricos, hacen sus análisis y lo que ellos encuentran es diferente a lo que está en el mundo real. Es ahí cuando necesitan una ayuda extra y es que nuestro papel como científicos, como físicos, es ir más allá cuando las ideas se han acabado. Pero empecemos todo desde una perspectiva más general. Parémonos en un marco de referencia no inercial, no relativista. Tenemos el mercurio y queremos obtener características de este como son el punto de fusión y la capacidad calorífica. Para eso usamos la fórmula que está en la diapositiva. Entonces, esta fórmula que nos dice que para obtener la capacidad calorífica solo necesitamos la temperatura a la que estamos y la energía. Desde nuestro marco de referencia no relativista, tenemos nuestros átomos y entre ellos hay una energía que está asociada a las formas geométricas que tienen cuando se organizan en el mercurio, en el estado líquido, y a la fuerza asociada a la unión entre ellos, que pueden ser fuerzas de Van der Waals o otro tipo de fuerzas interatómicas. Entonces nosotros consideramos esta energía, usamos nuestra ecuación, la de la diapositiva, y obtenemos una gráfica muy parecida a la que está a la derecha. Pero ¿qué pasa? Resulta que no es lo que nosotros observamos en la naturaleza. Cuando hacemos lo mismo para el punto de fusión, encontramos diferencias. Diferencias tanto en la teoría como en lo que observamos experimentalmente. Pero es que estamos olvidando algo muy importante. Y es que nosotros nos paramos en el marco de referencia no relativista. Luego nos paramos en el marco de referencia del átomo de mercurio, que también no es muy interesante. Cuando nos vamos a los electrones, al marco de referencia de los electrones, estos se mueven a una velocidad del 52% de la velocidad de la luz aproximadamente. ¿Qué significa? Que ahora sí hay que tener en cuenta efectos relativistas, como por ejemplo lo puede ser la dilatación temporal, la dilatación espacial y el cambio de la masa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El electrón está en un equilibrio de fuerzas con el núcleo. Sin embargo, dada esta velocidad tan alta, el electrón obtiene una energía extra, en esta energía que no teníamos en cuenta desde nuestro marco de referencia no relativista. ¿Qué pasa ahora? El electrón obtiene más energía. Para mantener el equilibrio de fuerzas, el electrón entonces debe pegarse aún más al núcleo. Cuando se pega al núcleo, esto deforma los orbitales. Deforma los orbitales porque estos son una nube electrónica, es decir, nos muestran en dónde se encuentra el electrón. Si el electrón empieza a estar más cerca del núcleo, esta nube electrónica se deforma y los orbitales se deforman. Además, esto ocurre para los electrones que están cerca del núcleo. Para los que están más lejos del núcleo, resulta que estos orbitales, los que corresponden a los niveles de energía más alejados del núcleo, estos orbitales se empiezan a estirar. Esto cambia la energía interatómica entre las conexiones entre los átomos y también cambia la energía propia del átomo, porque no solo estamos obteniendo una energía extra por las consecuencias de las relativistas de moverse a un 52% de la velocidad de la luz, sino que también nuestra masa está aumentando. Entonces la masa efectiva del átomo del mercurio cambia respecto si no tenemos en cuenta una perspectiva no relativista. Ahora, como mencioné, estas perspectivas relativistas cambian nuestra forma de analizar el cómo se relacionan o cómo interactúan los átomos entre ellos. ¿Qué pasa cuando tenemos dos átomos? ¿Qué pasa cuando tenemos 10, cuando tenemos 15, 20, 30? Y es de esto, de estas consideraciones, sobre lo que nos va a hablar Nicolás. Sobre todas estas consideraciones, cuando en el modelo empezamos a considerar tanto efectos relativistas como interacciones entre los propios átomos de mercurio. Para observar el efecto de la mecánica relativista en el cambio del estado del mercurio y sus efectos
Igualmente, en la temperatura crítica se desarrolló un modelo computacional llamado Diatomic Molecules, que, mediante el método de Monte Carlo y formulado por Kitamura, permite hacer una aproximación a la energía potencial de cúmulos de mercurio mayores a 30 átomos, es decir, estructuras icosaédricas, con 20 caras y con 30 aristas. Esto mediante la energía contenida en solo dos átomos. A cantidades menores a 30 átomos, el mercurio ni siquiera es metálico y exhibe unos comportamientos electrónicos bastante interesantes y bastante raros que también son dignos de considerar. Aún así, tras establecer las pertinentes correcciones relativistas para el modelo computacional, se pudieron obtener unas curvas de capacidad calorífica, es decir, la cantidad necesaria de energía para aumentar la temperatura, que a su vez también está relacionada con la energía cinética interna de un sistema termodinámico, mucho más acertadas para las propiedades del mercurio a temperatura ambiente, lo que podría significar que debido al factor gamma presente en todas las transformaciones de Lorentz, la energía de un sistema molecular cambia radicalmente, lo cual tiene sentido, ya que a mayores velocidades el factor gamma en las transformaciones de Lorentz va a tender a cambiar. Por otra parte, cabe resaltar que los resultados obtenidos para el mercurio respecto a su temperatura crítica de fusión sin ningún tipo de ajuste relativista debía haber sido de aproximadamente 355 Kelvin, es decir, 83 grados Celsius. Pero tras hacer el ajuste relativista, la temperatura crítica pasó a 234.32 Kelvin, es decir, 60 grados por debajo del ambiente, confirmando lo que se veía en la vida real. Otros fenómenos que podrían ocurrir debido a las correcciones relativistas de la energía electrónica y de la estructura atómica modificada por la relatividad especial, en especial en elementos muy pesados de la tabla periódica, podrían ser, por ejemplo, el color del oro, ya que las altas velocidades de los electrones en su órbita hacen que estos átomos absorban únicamente las longitudes de onda azul y reflejen las características longitudes de onda amarillas de su apariencia. Ahora, recapitulando lo que mencionaron mis compañeros Nicolás y Sebastián, vamos a mencionar los puntos clave que hemos discutido sobre el mercurio y especialmente sobre los efectos relativistas y cómo estos afectan su comportamiento. Hemos notado que el mercurio, a diferencia de otros metales, es líquido a temperatura ambiente e incluso a temperaturas muy bajas como lo son aproximadamente menos 32 grados Celsius, que es su punto de fusión. Y pues también eso nos quiere decir que tiene un bajo punto de fusión, el cual se debe a la contracción relativista de los electrones en los orbitales cercanos al núcleo del átomo. Esta contracción en particular provoca que al estar tan cerca del átomo, estos se estabilicen energéticamente, tal como mencionó Sebastián. Esto resulta en una menor tendencia a formar enlaces metálicos fuertes. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que básicamente el mercurio a ciertas temperaturas no requiere estabilizarse energéticamente juntándose con otros átomos de mercurio, sino que no necesita tanta energía térmica y por esto a temperaturas bajas y a temperatura ambiente el mercurio sigue estando en estado sólido a diferencia de otros metales y de manera curiosa porque pues, no es normal pensar en que un metal a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Este fenómeno también contribuye pues, a la alta densidad del mercurio, ya que, como mencionaba Sebastián, la masa efectiva de este, debido a los efectos relativistas, aumenta considerablemente, ya que tenemos que considerar este fenómeno, este efecto relativista debido a las altas velocidades que llegan a alcanzar los electrones al interior del átomo de mercurio. Bueno, y ya por otra parte, pues los efectos relativistas no solo explican las propiedades anómalas del mercurio, sino que ya hablando un poco más general, nos muestran la profunda conexión que existe entre la física y la química, lo cual pueda llegar a sonar raro para algunas personas, ya que la relatividad especial, la cual fue formulada por Einstein especialmente para describir el comportamiento de objetos a velocidades muy altas, se manifiesta también en la química, específicamente para elementos muy pesados, ya que los electrones se excitan demasiado al interior de estos átomos, los electrones que se encuentran cerca del núcleo se excitan y llegan a alcanzar velocidades muy altas, casi el 50% de la velocidad de la luz, como mencionó Sebastián.
Esto pues subraya la importancia de considerar los efectos relativistas en el estudio de los átomos pesados, en este caso pues del mercurio, ya que de esta manera se obtienen resultados satisfactorios hacia los resultados experimentales, ya que si no tenemos en cuenta estos efectos relativistas en marcos inerciales, pues los resultados teóricos no satisfacen los resultados experimentales, lo cual por mucho tiempo pues preocupó a los físicos y a los químicos, porque pues nadie tenía mucho interés realmente en estudiar este tema, porque no se tenía a ciencia cierta una idea de cómo abordarlo. Entonces, es por eso que estos efectos son importantes tenerlos en cuenta, no solo desde una perspectiva teórica, sino también para aplicaciones prácticas, para las aplicaciones que pueda tener el estudio de átomos pesados teniendo en cuenta efectos relativistas, ya que esto puede contribuir al desarrollo de nuevos materiales con características específicas, ya sea pues materiales superconductores, a pesar de que el mercurio pues no es de los materiales superconductores más prácticos. Entender su estructura y su comportamiento a partir de los efectos relativistas ayuda a mejorar la comprensión de otros materiales y otros elementos que sí puedan contribuir de manera más práctica al estudio de este tipo de materiales y al desarrollo de nuevas tecnologías. Pues finalmente, ya para acabar, la relatividad especial es fundamental e importante, muy importante para explicar y predecir las propiedades de elementos pesados, como ya se ha venido mencionando, como el mercurio, por ejemplo. Esto amplía las fronteras científicas y abre nuevos campos o mejora campos existentes de la química y la física, tal como la química cuántica, la física y la química computacional, la física y química de materiales, lo cual promueve el estudio y el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas teorías más profundas acerca de estos temas. Y pues por último, ya para finalizar, la integración de la relatividad en la química enriquece mucho nuestra comprensión científica y nos permite abrir nuestros horizontes y nuestras mentes a más posibilidades, ya que pues es curioso pensar que una teoría desarrollada para un tema más amplio, más grande, terminará influyendo en el tema del mundo atómico, de los átomos, de los elementos, al interior del núcleo de los átomos. Pues es importante tener en cuenta ese tipo de efectos relativistas. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la presentación.